a todos y todas, les damos la bienvenida a una nueva propuesta de Aportes de la Historia. Mi nombre es Tamara Culetón y quiero invitarlos e invitarlas a realizar un viaje poniendo rumbo sur. Vamos a descubrir las particularidades de un continente poco mencionado, la Antártida. En este recorrido propuesto seguiremos las huellas de la presencia argentina en aquellas latitudes, conociendo el proceso de ocupación iniciado por nuestro país en el año 1904. Pero antes nos acercaremos brevemente al continente, el último en ser descubierto y habitado. ¿Cómo es esta tierra helada que pocas veces podemos contemplar en toda su extensión? ¿A qué desafíos se enfrentaron aquellos hombres y mujeres que en el último siglo se atrevieron a viajar a estas tierras y mares remotos? Antártida es un continente extremo y contradictorio. Considerado actualmente la gran reserva de agua dulce de nuestro planeta, es también un desierto, debido a las escasas precipitaciones que se registran. La Antártida cubre una superficie aproximada de 14 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales solo el 1% son áreas libres de hielo. Este continente es una tierra de récords. Es el continente más alto, pero también el más bajo, ventoso, seco y frío de nuestro planeta, y el que posee la actividad glacial más dinámica del mundo. Solo para mencionar un ejemplo, la temperatura promedio de la meseta polar es de menos 50 grados centígrados, llegando a registrarse una amplitud térmica de 40 grados centígrados. Cabe destacar que la diferencia climática entre las zonas costeras y las internas son notables, pero este es un tema para otro capítulo. Cuando hablamos de Antártida nos referimos a todas las tierras emergidas ubicadas al sur del paralelo 60 sur. Sin embargo, cuando se utiliza el término antártico, incluimos no solo a las tierras emergidas, sino también a las regiones marítimas, cuyo límite externo es la denominada convergencia antártica. Esta línea imaginaria, conocida también como zona del frente polar, no es un límite fijo, ya que varía de acuerdo a la estación del año y a la longitud considerada. El límite circumpolar marca el encuentro de las aguas polares de menos temperatura y mayor densidad con las aguas menos densas y más templadas de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Es el único continente sin países, legislado por el sistema del Tratado Antártico, cuyas bases se encuentran en el Tratado Antártico. Este acuerdo fue firmado el 1 de diciembre de 1959 por las 12 naciones con presencia en aquellas tierras y mares. Además, estos países participaron de la primera experiencia colaborativa internacional, el Año Geofísico Internacional. Este proyecto de carácter científico se desarrolló entre el 1 de julio de 1957 y el 31 de diciembre de 1958. Entre los países participantes se encontraba la Argentina. ¿Cuándo y cómo aparece este continente como una tierra factible de ser explorada y explotada? Lo cierto es que este continente, antes de ser descubierto, fue imaginado. La existencia de la Antártida en el conocimiento humano se remonta a la antigua Grecia. El nombre de este continente proviene del idioma griego, del término antárticos, que significa opuesto al Ártico. Ártico proviene de la palabra griega árticos, cuyo significado es de la Osa, en referencia a la constelación boreal llamada Osa Menor, en la que se encuentra la estrella polar que señala el polo norte. Por lo tanto, antárticos significa opuesto a la Osa, en alusión al polo sur. Platón, Aristóteles y Ptolomeo esbozaron teorías sobre la existencia de tierras polares. Este último es quien bautiza a esta presunta masa continental como Terra Australis Incógnita, es decir, la desconocida Tierra del Sur, término que aparece en la cartografía a partir del siglo XVI. Sin embargo, hubo que esperar varios siglos para que los primeros navegantes avistaran estas tierras. El descubrimiento de la Antártida, hecho que tiene varios relatos y teorías, se encuentra contextualizado en el proceso de exploración
y búsqueda de nuevas rutas marítimas y comerciales que se dio entre los siglos XVI y XVII. Sin embargo, es en el siglo XVIII cuando se producen los primeros registros de la existencia de lo que hoy se conoce como zona subantártica, es decir, el conjunto de las islas que rodean al continente. La zona de los mares australes y en particular el Atlántico Sur generaba mucho interés debido a las posibilidades de explotación de focas, lobos y posteriormente ballenas. Pero el momento de las grandes exploraciones, conocido como la era heroica, se inició en el siglo XIX, en consonancia con el proceso de exploración imperialista europeo. Durante este periodo se organizaron grandes expediciones para conocer las características del último continente. Durante el Sexto Congreso Internacional de Geografía, realizado en Londres en el año 1895, se acordó la necesidad de financiar expediciones para finalmente conocer el extremo sur de nuestro planeta. Este evento, junto con el Séptimo Congreso Internacional de Geografía de Berlín en 1899, impulsaron la investigación científica en la Antártida. Para entonces, gracias a la experiencia de la expedición belga comandada por Adrián de Gerlache y la del noruego Carsten Borchgrevink, se tenía la certeza de la posibilidad de sobrevivir en las extremas condiciones del invierno antártico. Esto marcó el inicio del proceso de la definitiva conquista de la Antártida. Es el momento en el que se llevan a cabo una serie de expediciones épicas. Con motivo del Año Antártico, impulsado por el Reino Unido, se desarrollaron 4 expediciones comandadas por el alemán Erich von Drygalski, el sueco Otto Nordenskjöld, el británico Robert Falcon Scott y el escocés William Speirs Bruce. A ellos se sumaría el francés Jean-Baptiste Charcot. Fue el inicio de un periodo que culminaría con la conquista del Polo Sur disputada por Scott y el noruego Roald Amundsen, quien resultó ganador el 14 de diciembre de 1911. Posteriormente a esta larga lista de intrépidos exploradores polares se sumaría Sir Ernest Shackleton, quien con su intento fallido de atravesar caminando el continente en la conocida como Expedición Transantártica Imperial en el Endurance, llevada a cabo entre 1914 y 1917, pondría punto final a este periodo de la historia antártica. Ustedes se preguntarán, ¿y Argentina? Nuestro país participó en las reuniones geográficas internacionales y se comprometió con ayuda logística a los expedicionarios. Su posición privilegiada de cercanía le otorgaba un rol clave en la proyección hacia la Antártida. Incluso entre 1891 y 1892 ya se había organizado la Expedición Científica Austral Argentina, una empresa ítalo-argentina al mando de Giacomo Bove, que fue clave en el proceso de reconocimiento y balizado de la costa patagónica. En el próximo episodio vamos a comenzar el recorrido para conocer el proceso argentino de presencia y ocupación de aquellas tierras ubicadas al sur del sur. Los y las esperamos.